Bueno, muchachos, vamos a retomar la clase en cuanto a las reglas de inferencia lógica que había quedado pautada. Eh, Les recuerdo que ya a la nota del primer 10% de este segundo corte está en la plataforma. ¿La vieron? Sí, ya lo revisé. Sí, Ah, bueno, está muy bien. Entonces, vamos a hablar de el silogismo disyuntivo. Ya sea que P es cierta o que Q es cierta, si P no es cierta, por lo tanto Q es cierta. De la misma manera, si P es cierta o Q es cierta, si Q no es cierta, por lo tanto P es cierta. ¿Qué significa? Que cuando apliquemos la norma del silogismo disyuntivo en una condicional, ¿sí? Si una de las dos propuestas no ocurre, en este caso no P no ocurre, perdón, no P, o P no ocurre, P no ocurre, automáticamente la otra es verdadera. ¿Sí? Q ocurre o es cierta. En la misma circunstancia, P o Q, ¿sí? Y Q no es cierta, automáticamente P es cierta. Eso es en la regla del silogismo disyuntivo. Esta regla nos dice que si una disyunción de dos proposiciones es verdadera y una de las proposiciones es falsa, entonces la otra proposición es verdadera. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, profe. Bienvenida. Hay dos, Gracias. tip- hay dos tipos de disyunción lógica. Ya la hemos venido conversando en clases anteriores y durante todo el recorrido de la asignatura. Hablamos de una disyunción inclusiva, que es cuando uno de ellos es verdadero, uno de los disyuntos es verdadero, o tal vez ambos puedan ser verdaderos. Estamos en presencia de una disyunción inclusiva. Y entonces nos recordamos siempre de aquel primer ejemplo que dimos, en donde hablamos de la casa es roja o es grande, ¿sí? Y es inclusiva porque puede ser roja o puede ser grande o pueden ocurrir las dos, que sea roja y grande. En cambio, en la exclusiva, solo uno de los disyuntos puede ser verdadero, pero no ambos, ¿sí? Cuando hablamos del cachorro está enfermo o está sano. Si el cachorro está enfermo, no puede estar sano. Por eso decimos que los dos disyuntos no se pueden dar a la vez. ¿Nos recordamos de eso, muchachos? Sí, Ok. La disyunción inclusiva. Janine trabaja en la biblioteca. Marco juega una partida de ajedrez. Y entonces la la conjunción sería P o Q, la disyunción. Janine trabaja en la biblioteca o Marco jugó una partida de ajedrez. ¿Qué ocurre si Marco no jugó una partida de ajedrez aplicando la regla de la disyunción inclusiva? sería que por lo tanto Janet trabajó en la biblioteca, solo en la biblioteca. Exactamente, Gerald, ¿sí? Porque dice que cuando no ocurre un disyunto, el otro automáticamente es verdadero, ¿sí? Y aquí no,
Q es el que no ocurre, por lo tanto, P sí ocurre, que es que Janine trabajó en la biblioteca. Y recordemos que la simbología de esta norma sería P o Q y no ocurre Q, entonces ocurre P, como lo acaba de decir Gerard. ¿Por qué es el Neider? Recuérdame, ¿por qué es inclusiva? Snyder, ¿me escuchas? Ah, ¿escucha? Ajá, te escucho, Snyder, Me te escu- escucho. que si me podía repetir la pregunta. ¿Por qué es una disyunción inclusiva? Recuerda, Porque se podía ir ambas. porque ambas se pudieran dar a la vez, las dos circunstancias o los dos disyuntos se pudieran dar a la vez, ¿sí? Pudiese ser que Janine esté trabajando en la biblioteca y Marco juegue una partida de ajedrez o Marco jugó una partida de ajedrez. Entonces, eso es lo que hace a esto una disyunción inclusiva. Vamos a hablar de la disyunción exclusiva. Y en este caso, P, ¿sí? Indica que eh, Jan- Janine está en la recámara con Marco jugando Oz. Y Q, Janine está con Arturo en la cocina comiendo pastel. La disyunción sería, Janine está en la recámara con Marco jugando Xbox o ella está con Arturo en la cocina comiendo pastel. ¿Por qué exclusiva, Lady? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Por qué exclusiva? ¿Por qué es exclusiva? Sí, porque es una disyunción Porque exclusiva. Sí, una disyunción, ¿qué es una disyunción exclusiva? sí, Ok, una disyunción exclusiva es cuando se puede cumplir una de las dos. sí. Una de las dos, sí. Quiere decir que las dos no se pueden dar en simultáneo, ¿sí? Porque Exacto, se debe hoy cumplir solamente una. una, Janine, o está Creo en la que sí, una recámara, es positiva y la otra es negativa, ¿no? ah, no necesariamente debemos decir que una es positiva o la otra es negativa, sino que se cumple una de las dos, ¿sí? Ok, ¿Sí? solamente se Porque, cumple una de las dos, sí. ¿sí? Porque si Janine Ok, está en la recámara, ¿sí? Ella no puede ujú. estar en la cocina, Ah, ok, ¿sí? Esa es la listo. circunstancia. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Listo. Ajá. Entonces, tenemos la disyunción que dice que Janine está en la recámara jugando Xbox o ella está con Arturo comiendo pastel y sucede que Janine no está en la recámara con Marco jugando Xbox. Entonces, ¿qué ocurre, Gerard? Lo que ocurre es que, por lo tanto, ya está en la recámara con Arturo comiendo pastel. En la recámara, ¿Sí, no? O mejor dicho, en la cocina con Arturo comiendo pastel. muy bien, ¿sí? Janine aquí dice en la recámara con Arturo, pero ya le decía yo en la clase anterior que es un error mío, porque Janine está con Arturo en la cocina comiendo pastel. ¿Sí me explico?
Sí, Sí, Sí. Ok. Sí, recuerden el error que tengo aquí porque no es en la recámara, sino Janine está con Arturo en la cocina comiendo pastel. Y para certificar, ¿sí? Para recalcar de por qué es exclusiva, es que no se puede cambiar el I por el O, ¿sí? En esta división exclusiva solamente puede tener el O, no puede estar el I, ¿sí? O sea, no puede ser que Janine está en la recámara y Janine está en la cocina, a menos que estuviéramos hablando de otras dimensiones y no es el caso. El dilema constructivo. ¿Qué nos dice el dilema constructivo, muchachos? Dice que si P implica R y R implica S, entonces si P o R, ¿sí? Cualquiera de los antecedentes es verdadero, se deduce que cualquiera de los consecuentes también es verdadero, ¿sí? La fórmula lógica dice que P entonces Q o R entonces S y ocurre P o ocurre S, entonces ocurrirá Q o ocurrirá S. Lo vemos con un ejemplo. María gana 1 millón de pesos. Si María gana 1 millón de pesos, P, María gana 1 millón de pesos, Q lo donará a un orfanato. R, si es José el que gana el 1 millón de pesos, S, entonces José se comprará una casa. Si nosotros hacemos la aplicación de la norma del dilema constructivo, diría que si María gana 1 millón de pesos, lo donará a un orfanato, ¿sí? Y si José gana 1 millón de pesos, pues comprará una casa. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿María gana 1 millón de pesos o se lo ganará José? ¿Qué ocurre si María gana 1 millón de pesos o José se lo gana? Si María gana 1 millón de pesos, los donará a un orfanato y si 1 millón de pesos se comprará una casa. Ajá. Entonces, si María gana 1 millón de pesos o José se los gana, ¿qué sucederá? Un orfanato obtendrá 1 millón de pesos o José obtendrá una casa. Alguna de las dos pasa, ¿sí? Porque estamos siempre el diciendo, consecuente. estamos, Si P, sí, entonces Q. ajá. Pero no es solamente P, entonces Q, ¿sí? También entra en juego Lady R, entonces S, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes? María o gana, María gana 1 millón de pesos, Q, P y R. Y no, el consecuente que se cumpliría entonces sería Q y S. ajá, eso. María gana 1 millón de pesos y José o José gana 1 millón de pesos, ¿sí? Esos serían los antecedentes. ¿Cuáles serían los Ujú. consecuentes? ¿Sí? Un orfanato Q y tendrá S. un millón, eso, Q y S, un orfanato tendrá 1 millón de pesos o José obtendrá una casa. Esos son los Ujú. consecuentes, ¿sí? Ok. Entonces, la fórmula del dilema constructivo nos indica, ¿sí? Que si ocurre alguno de los antecedentes, María gana 1 millón de pesos o se lo gana José, ¿qué sucede entonces? ¿Ocurrirá Q o ocurrirá S? ¿Sí? Un orfanato tendrá 1 millón de pesos o José tendrá una casa. ¿Me explico, muchachos? Sí. Sí. Ok. ¿Dudas hasta los momentos? No. No. Importante, importante la explicación
norma o esta regla de inferencia, porque algunos de ustedes ha visto que ya está la evaluación del 20% en la plataforma. Sí, Ajá, bueno, uno de los casos que ustedes deben de ejemplificar es el del dilema constitutivo. O no me acuerdo si es dilema destructivo. O vamos a ver, en la evaluación, no me acuerdo. El dilema destructivo, ¿sí? Vamos a decir que es similar, pero lo contrario. Estoy diciendo algo absurdo, pero vamos a ver la explicación. Si P implica Q y R implica S, si Q es falsa o S es falsa, ¿qué significa? Que P o R es falsa. Quiere decir que no, si no se cumple alguno de los consecuentes, ¿por qué fue que no se cumplió alguno de los consecuentes? Porque, porque es falsa. ayúdame, Gerald, Ya, profesor, es que estoy aquí en inglés también. tranquilo, tranquilo, bueno, Neider, ayúdame. ¿Qué lo yo? Ajá. Te hago el planteamiento de nuevo. Dice que si P implica Q y R implica S, si Q o S no se cumple, ¿a qué se debe? Mm, a que tampoco se cumple el POR. Exactamente. ¿A qué? Si no se cumplen los consecuentes, alguno de los consecuentes quiere decir que alguno de los antecedentes tampoco se cumplió. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, es lo mismo, pero lo contrario a la otra. Eh, sí me, sí me, sí me expliqué O con sea, esa. es eh, parecido. ok, eso es aplicando la misma analogía, pero el sentido contrario. Es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a indicar es que si no se cumple alguno de los consecuentes, es porque alguno de los Ah, antecedentes no se cumplió. Ujú. ¿Sí? El dilema destructivo es la versión disyunta del modo Tholen y establece que si dos condicionales son verdaderos, pero uno de sus consecuentes es falso, entonces uno de sus antecedentes tiene que ser falso, lo que nosotros habíamos dicho. Si llueve, Yolanda se quedará en casa. Si está soleado, Yolanda saldrá a dar un paseo. Esto es P, Q, R y S. ¿Sí? Si llueve, Yolanda se quedará en casa y si está soleado, saldrá a dar un paseo. ¿Qué sucede si alguno de los consecuentes no, no sucede? O sea, si Yolanda no se quedará en casa o no saldrá a dar un paseo. entonces, son los consecuentes, los antecedentes, veo. Ojo, cuando decimos que Yolanda no se quedará en casa o no saldrá a dar un paseo, ¿estamos hablando de los antecedentes o de los consecuentes, Eneida? Antecedentes, antecedentes. Repito, Yolanda se quedará en casa o Yolanda saldrá a dar un paseo. ¿Esos son antecedentes o consecuentes? Ahí se está hablando de las consecuencias. Estamos hablando de los consecuentes, estamos Ah, hablando sí, ya. De Q y de S. ¿Sí, Eneida? Sí, Ajá. yo confundí la
el Ajá, significado. ok. Entonces, si yo digo no Q o no S, o sea, o no ocurrió Q o no ocurrió S, quiere decir que Yolanda no se quedará en casa o no saldrá a dar un paseo, ¿sí? ¿Qué tuvo que haber sucedido con los antecedentes? Que por lo tanto no va a llover o no estará soleado. Ajá, quiere decir que para No que se no cumple. ocurra, ajá, exactamente, para que no se cumplan algunos de los consecuentes, ¿sí? Ujú, Tiene que pasar que alguno de los antecedentes tampoco se cumplan, ok. ¿sí? Ujú, Claro, aquí muchachos, sí. Neider, Sí, bien. Vamos a hablar de la conjunción. Esto es de las más sencillas que hay. Si P es cierta y Q es cierta, entonces la conjunción de P y Q también es cierta. ¿Sí? ¿Sí? Neider, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Me escuchan, muchachos? sí. ¿Sí? Neider, te preguntaba si a ti te gusta el fútbol. Que sí, yo sí que lo había respondido. Ah, bueno. Entonces, Neider, si Táchira gana, tú estarás ah, feliz. ¿Sí? Ajá, Táchira ganó y tú estás feliz. ¿Qué ocurre con la conjunción? También es cierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ajá. Táchira ganó, tú estás feliz y la conjunción sería Táchira ganó y Snyder está feliz. Entonces, estamos hablando de que si tenemos dos proposiciones atómicas que son ciertas, la conjunción de ellas dos también es cierta. El ejemplo que tenemos, Luis está tocando el piano, Reina está tocando la trompeta. ¿Sí? ¿Me escuchan, muchachos? Tuve problemas con el internet. Sí, escucho, profe. Sí, ya veo. Ajá. Entonces, si Luis está tocando el piano y Reina está tocando la trompeta, la conjunción, Luis está tocando el piano y Reina está tocando la trompeta, también es cierta. Entonces, esto lo hemos visto desde que vimos la tabla de la verdad, ¿sí? Y dijimos que para que una conjunción, ¿sí? Una proposición molecular conjunta, sea verdadera, ¿qué tenía que ocurrir? ¿Se acuerdan, muchachos? Se crea la proposición molecular por medio de la conjunción, o sea, la I. Ajá, Se unen las dos proposiciones, por decirlo así, las dos oraciones, por medio del conectivo I. ajá. Vamos a irnos, Lady, de atrás para adelante. Y recordemos, en la tabla de la verdad, cuando hablamos de la conjunción, ¿sí? Y decíamos Ujú, que la norma
nos indicaba que para que una conjunción fuese verdadero, ¿qué tenía que ocurrir con las proposiciones atómicas, las iniciales? Las primeras verdaderas. Que las dos fuesen verdaderas, Ah, ok, sí, ya recordé. ¿sí? Ujú, sí, Y por eso indicamos en este caso, ¿sí? Que la conjunción nos indica que si las dos proposiciones iniciales son ciertas, son verdaderas, la conjunción de esas dos proposiciones también es verdadera. sí. Vamos a ver otra norma que significa simplificación. Y dice que si la conjunción de P y Q es cierta, entonces P es cierta y Q es cierta. Ahora es al contrario. A partir de la conjunción, vamos a... Ajá, muchachos. Ahora, en la anterior, ¿me escuchan? Profe, disculpe, profe, se Ajá, escucha entrecortado. ajá, repito entonces, muchachos. ¿Me escuchan bien ahorita? Sí, Sí. Ajá, ajá. Entonces, la simplificación es el proceso al contrario. Ahora no vamos a ir de las dos proposiciones simples a la conjunción, sino ahora vamos de la conjunción hacia las dos proposiciones simples. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si la conjunción es verdadera, entonces las dos proposiciones que conforman esta conjunción también son verdaderas. Ángel está tocando el tambor y Daniela está tocando el piano. ¿Sí? Esa sería mi conjunción. Ángel está tocando el tambor y Daniela está tocando el piano. Por él, y es cierta. Sí, la conjunción es cierta. Que si es cierto que Ángel está tocando el tambor y Daniela está tocando el piano, ¿qué sucede? Ocurre que Daniela está tocando el piano, ¿sí? Y que Ángel está tocando el tambor. ¿Me explico? sí, profe. Ajá. Vamos a ir de la Schneider, de la conjunción hacia, perdón, sí, de la conjunción hacia las proposiciones atómicas. Si yo digo que es cierto que ganó Táchira y Schneider está feliz, ¿sí? Aplicando la simplificación, ¿qué tendríamos que asegurar también? Que ganó Táchira y Y, y que Schneider está Schneider feliz. está feliz. Ujú. Muy bien. Claro, Sí, vamos a hablar de la absorción.
Ya, muchachos, vamos a hablar de la absorción. La absorción nos indica, si P implica Q, entonces P implica P y Q. La fórmula lógica dice que si P implica Q, entonces P también implica a P y Q. ¿Cómo lo representaríamos? Alma Bella va de compras. Q conseguirá una blusa nueva. Retomamos. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Pido disculpas por este internet, pero todos sabemos a qué nos afrontamos. Entonces, dice que si P entonces Q, también P entonces implica P y Q. Dice, P, Alma Bella va de compra, Q conseguirá una blusa. Por la absorción de la proposición, pudiéramos indicar que si Alma Bella va de compra, entonces ella va a ir de compra y conseguirá una blusa nueva. ¿Lo observan, muchachos? Sí, sí, Ok. Y la última que nos quedaría por evaluar es la adición. Dice, si P es verdadera, entonces su conjunción con cualquier otro enunciado también será cierta. Partiendo de la premisa, ¿sí?, que la primera proposición atómica que conforma la conjunción es cierta, independientemente de que la otra sea cierta o sea falsa, la conjunción, ¿sí?, va a ser cierta. ¿Me explico? Si yo dijera que P es que hoy llovió y efectivamente hoy llovió, la conjunción con cualquiera de otras proposiciones es cierta. Si yo digo hoy llovió o la luna es cuadrada, y efectivamente hoy llovió, ¿sí?, si yo dijera hoy llovió o la luna es cuadrada y efectivamente la conjunción de que hoy llovió o la luna es cuadrada va a ser siempre cierta porque la primera proposición ya sabemos que es cierta. En el planeta Tierra existen seres humanos y la luna es de queso. La primera proposición, ¿es cierta o es falsa? es cierta. Es cierta. Por lo tanto, la conjunción es cierta. ¿Sí? En el planeta Tierra habitan los seres humanos o la luna es de queso, ¿sí?, es cierta. Porque para que la conjunción sea cierta, recordamos la tabla de la verdad, solo basta con que una de las proposiciones sea cierta para que la conjunción sea cierta. ¿Lo recuerdan? Sí, sí,
Entonces, hemos concluido con varios traspiés tecnológicos la clase. Espero que la hayan entendido y ya estén preparados para realizar la evaluación del 20%. ¿Hay alguna Sí, duda, muchachos? por mí. Profe, la exposición que hay que hacer, hay que explicarlo tal cual como usted nos lo está explicando. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Si ustedes lo vislumbran de alguna manera diferente, pero que esté apegado a las normas que ustedes están exponiendo, ¿sí? Lo pueden hacer. También es válido. Sí, Ok. sí. Debemos de aparecer nosotros en el video también, así como en el pasado. Si no aparecen, tienen cero. Perdón, tienen uno porque no puedo colocar cero. Ok, ¿Sí? Ahí dice, sí, que está bien. el que no, el que no aparezca tendrá la nota mínima. Bueno, muchachos, si no hay dudas, éxitos en la evaluación. Les recomiendo que por el tema electricidad e internet haga lo más pronto posible la evaluación y la puedan subir a la plataforma. Una pregunta, los ejercicios los tenemos que buscar nosotros, ¿cierto? Y cierto. Listo. ¿Qué busca esto? Que si yo coloco el mismo ejercicio, ¿sí? Puede suceder que el grupo de Barquisimeto haga una misma explicación y todos expliquen exactamente lo mismo. Y si se equivoca uno, se equivocan todos. Entonces, aquí lo que busca es que se busque que haya libertad en la búsqueda del ejemplo a exponer. Bueno, muchachos, nos vemos en una próxima clase.